Muy buenos días a todos, a todas nuevamente. Esto de ser presentador, portero, complicado y no saber cómo pasar la coordinación del Meet. Bueno, nada, nuevamente una alegría poder estar encontrándonos hoy, un sábado por la mañana, por lo menos aquí en Argentina, en el marco de un fin de semana largo, a conversar sobre fascismo y antifascismo, dos categorías, como dice el título de esta conferencia, políticas, pero que han vuelto sobre todo a resurgir en los últimos tiempos, en un contexto donde, bueno, las extremas derechas parecen haber ganado el centro de la escena en distintos puntos del mundo. Sabemos que el fascismo, tal como lo entienden algunos estudiosos, y hoy tendremos la palabra autorizada de Yuri, no implica una concepción distinta de otras, sino precisamente la muerte de todas las ideas. El fascismo lo que reivindica es precisamente esto último. Y si esto último fuera así, y insisto, habrá que escucharlo atentamente a Yuri y lo que trae para decirnos desde Italia. Ser antifascista no es solo defender nuestras propias ideas en un marco democrático, sino defender al conjunto de los y las que pensamos parecido o distinto, pero sobre todo que reivindicamos ese componente fundamental de una democracia que es poder conversar, poder discutir, poder debatir entre quienes no necesariamente pensamos igual. No quiero, bueno, extenderme mucho más. Vinimos hoy a escucharlo a Yuri, y antes de darle la palabra a mi compañera Gabriela Lamela, la secretaria académica de la SAI, presento muy brevemente a Yuri. Yuri es doctor en Historia por la Universidad de Parma, es profesor titular de Historia de la Educación en la Universidad de Macerata, en donde existe un importante centro de investigación especializado en Historia de la Educación y también un museo de la escuela increíble. Yuri fue 2 veces miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Italiana de Historia de la Educación y secretario de la Sociedad Italiana para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo. Hay 2 sociedades italianas vinculadas al desarrollo de la historia de la educación. Ha sido también miembro de la Junta Directiva de la ISCE, de la International Standing Conference for the History of Education, que es la red global de historiadores e historiadoras de la educación, y últimamente recientemente ha coordinado las relaciones con las sociedades científicas nacionales dentro de ese rol en la Junta Directiva. Fue secretario también del Comité Nacional para las Celebraciones del Centenario del Maestro Lodi, una suerte de Paulo Freire italiano, nombrado por el Ministerio de Cultura de Italia y presidido por Francesco Tonucci, que en estos días anda dando vueltas por aquí, por Argentina. Ha sido presidente también del Instituto Histórico de la Resistencia de Macerata. Es miembro del comité editorial de History of Education and Children's Literature and Education, del Comité Científico de Historia y Memoria de la Educación y de Pedagógica Histórica. Ha escrito una gran cantidad de libros individuales, colectivos, etcétera. Y entre sus intereses de investigación más importantes destacamos la historia de la prensa infantil, la historia material de la educación, la historia visual de la educación, la memoria escolar y el patrimonio histórico educativo. Una nota más, junto a Yuri y a Gaby Lamelas hemos organizado el primer simposio en el marco de una alianza entre la SAIE y la Sociedad Italiana de Historia de la Educación, decía el primer simposio ítalo-argentino durante el 2024 en Macerata, y a propósito de esto se está terminando un libro que es una gran colaboración entre integrantes de ambas sociedades y que será el primero de unos cuantos eventos que tendrán lugar en 2026 y que anunciaremos muy pronto. Gaby, te paso la palabra. Yuri, muy bienvenido. Un gusto poder estar aquí con todos y todas ustedes. Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Me sumo con Nicolás a este saludo que hacemos extensivo desde la SAIE, con la idea de, por un lado, como decía Nico, agradecer a Yuri su participación, siempre su buenísima disposición para sumar, para dialogar, para coorganizar diferentes iniciativas, y también, bueno, a Ana Diaman, a Pablo Pinó, a Natalia García, como algunos de los referentes que tiene nuestra sociedad en este trabajo continuo, junto con muchos y muchos otros
en la búsqueda de profundizar, de generar memoria, proyectar una y otra vez posibilidades hacia una sociedad y una Argentina, una región más democrática y libre de autoritarismos y fascismos. En ese sentido nos parecía muy importante también poder destacar que esta actividad es el resultado de un conjunto de esfuerzos compartidos que convocan y coorganizan, seguramente después referirán algo más, pero bueno, mencionar el grupo de trabajo de Ciela sobre autoritarismo y educación, que viene produciendo y aportando a la investigación, también a la divulgación sobre los procesos de autoritarismo y resistencia, el Centro Documental y la Biblioteca Pinicats y la Biblioteca Vigil, la Vigil, que ambas instituciones que realizan una tarea esencial de custodia de la memoria, de la documentación histórica, pero también de la transmisión cultural, ¿no? en el cual esta transmisión activa de memoria me parece que sería valioso inscribir esta actividad que estamos abriendo hoy. Así que bueno, gracias nuevamente, que sea una excelente jornada. Muchas gracias, Gaby. Pablo, te pasamos la palabra. Pablo Bueno, rápido, hola a todos y a todas. Simplemente yo voy a coordinar la tarea. El protagonista es Yuri, no nosotros, no nuestra actividad, sino la de Yuri. Les cuento cómo va a ser la idea. Yuri tendrá unos 30, 40 minutos de exposición. No sé finalmente, Yuri, si tenés algún tipo de apoyo, de PPT o algo, o no. No, Pablo. Perfecto, no hay problema. Y la idea de las preguntas es... Perfecto, la idea es que las preguntas que van haciendo me las manden a mí por el chat, pero a mí personal, yo las voy recogiendo para juntarlas, para al final hacer las preguntas juntas, ¿sí? Entonces, mientras Yuri va a preguntas y demás, habrá tiempo después, me las mandan a mí personalmente en el chat colectivo y yo las junto para el final. No más que esto por presentación. Yuri, adelante. Más que gracias que te hayas sumado a la actividad. Toda la pantalla, todo el público, toda la palabra tuya. Muchísimas gracias, Pablo. Es un placer verte después de tantos años que Exactamente. en el congreso sobre los cuadernos escolares te acordarás en Macerata. Y es un placer. Donde comimos maravillosamente bien. Los que me conocen saben por qué lo digo además. Es así. Y le voy a dar un saludo también a Nicolás, en particular a Gaby, que la veo aquí también, a Ana, que han organizado todo. Hemos pasado varios días hablando del tema. Es un tema que me han preguntado porque yo pienso también, como que he sido presidente del Instituto Histórico para la Historia de la Resistencia y del Antifascismo de Macerata, me se ha preguntado de reflexionar un poco sobre la actualidad de estas categorías politológicas de fascismo y antifascismo, ¿no?, en la educación del siglo XXI. Y lo haré utilizando un poco algunas reflexiones políticas, sino también viendo un poco lo que ha pasado en la escuela italiana después de la Segunda Guerra Mundial y cómo se ha efectivamente hecho, se ha intentado enseñar este antifascismo y cuáles han sido también los éxitos de esta política educativa que se ha hecho en la escuela italiana. Yo lo que hago es intentar leer un texto para no salir de los tiempos que Pablo me ha indicado. Si esto pasa, Pablo, no te preocupes, me puedes, ¿cómo te puedo decir? Me puedes decir sin problemas que estoy pasando el tiempo, de manera que dejamos, no, sobre todo porque puedo retomar cosas, argumentos después, cuando llegarán las preguntas de los colegas. Así que empezamos. El asesinato de Charlie Kirk, asesinado durante un encuentro público en la Utah Valley University el pasado 10 de septiembre, ha vuelto a poner de relieve en la escena política internacional la histórica oposición ideológica entre las dos categorías politológicas que dominaron la escena política mundial durante el siglo XX, la de fascismo y antifascismo. Kirk era un influencer conservador y activista del movimiento MAGA en Estados Unidos. Fundó el Turning Point USA, una organización que tiene como objetivo apoyar y difundir ideas conservadoras en las escuelas
y universidades de Estados Unidos. Individualismo en lugar de solidaridad interpersonal y asistencia pública, identidad nacional en lugar del multiculturalismo y fe en lugar de relativismo ético. Varios casquillos recuperados de un rifle encontrado cerca de la escena del crimen tenían mensajes grabados y entre ellos el más explícito es la frase «Hey, fascist, catch». «Hey, fascista, toma». Tras este episodio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró en Truth su intención de declarar el movimiento Antifa, del que se acusa antifascista, del que se acusaba de formar parte el joven de 22 años, Tyler Robinson, detenido por el asesinato, como una organización terrorista. Algunos expertos plantearon inmediatamente dudas sobre la validez jurídica de dicha medida, subrayando que el movimiento antifascista no es una organización estructurada, sino un movimiento ideológico descentralizado sin algún liderazgo formal. A pesar de ello, el 22 de septiembre del 2025, Trump promulgó la orden ejecutiva titulada Designating Antifa as a Domestic Terrorist Organization, en la que se acusaba al movimiento antifascista de describir los principios fundamentales estadounidenses como fascistas para justificar y alentar actos de revuelta violenta. El presidente estadounidense citaba entre los antedichos principios fundamentales el apoyo a las fuerzas del orden y el control de las fronteras, omitiendo increíblemente la separación de poderes, la soberanía popular, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la protección de los derechos y libertades fundamentales. En la orden ejecutiva se lee: esta mentira antifascista se ha convertido en el grito de guerra utilizado por los terroristas internos para lanzar un ataque violento contra las instituciones democráticas, los derechos constitucionales y las libertades fundamentales de Estados Unidos. Los hilos conductores que animan este comportamiento violento incluyen el antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo. El apoyo al derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos, el extremismo en materia de inmigración, raza y género, y la hostilidad hacia quienes tienen opiniones tradicionales sobre la familia, la religión y la moralidad. Esta es, por tanto, la definición que da del antifascismo el actual gobierno de los Estados Unidos de América, o de su presidente. Pero en ese país, el antifascismo no siempre se ha considerado como una organización terrorista. El presidente Franklin Delano Roosevelt, coincidiendo con el auge de los totalitarismos de derecha en toda Europa a finales de los años 30, decidió poner fin a la política aislacionista que había caracterizado durante mucho tiempo la política exterior de los Estados Unidos desde los años 20. Roosevelt definió el antifascismo como una causa por la que luchar a nivel internacional con el fin de defender la democracia contra los regímenes totalitarios. En el discurso pronunciado el 23 de septiembre de 1944, Roosevelt afirmó: la victoria del pueblo estadounidense y de sus aliados será una victoria contra el fascismo y la calle sin salida del despotismo que éste representa. Si esto es cierto, ¿cómo se pasó de una concepción del antifascismo como la expresada en el 1940 por Roosevelt a la incluida en 2025 en la orden ejecutiva firmada por Trump? ¿El antifascismo es un antídoto contra el despotismo, como decía Roosevelt, o una organización terrorista, como dice Trump? ¿En qué consiste realmente el antifascismo? Más allá de nuestras convenciones políticas personales, es nuestro deber como científicos de los cambios que se han producido en las sociedades humanas a lo largo del tiempo, según la definición del trabajo de historiador dada por Mark Bloch en 1945 en su Apología de la Historia, es nuestro deber comprender cómo y por qué un concepto ha podido cambiar tan sustancialmente en el transcurso de los últimos 80 años.
Para profundizar en estas cuestiones, me gustaría resumir las reflexiones del escritor intelectual Pierpaolo Pasolini durante una entrevista realizada por Massimo Fini en 1974 y publicada en la revista L'Europeo. En esa ocasión, Pasolini denunció el fascismo del antifascismo, es decir, un antifascismo hipócrita, fuera de lugar y fuera del tiempo, que se limita a condenar un fascismo arcaico ya inexistente, desviando la atención del verdadero fascismo moderno, identificado por Pasolini con la sociedad de consumo. Esta última es vista como un poder homologador y totalitario que destruye las identidades culturales y crea un conformismo de masas más insidioso que el fascismo histórico. Este tipo de antifascismo es a menudo ingenuo y superficial, porque se centra en un enemigo arqueológico, utilizo la definición formulada por Pierpaolo Pasolini, que ya no puede infundir miedo, evitando así afrontar el verdadero fascismo del presente. Este nuevo fascismo no necesita camisas negras ni símbolos, sino que opera a través de un poder sin rostro, sin cara y sin nombre, que moldea las vidas y las conciencias. En este nuevo contexto, continuaba Pasolini, resulta difícil distinguir entre fascistas y antifascistas, porque el conformismo de masas ha anulado las diferencias de pensamiento y de identidad. Era el 1974, repito, cuando se pronunciaron estas palabras. El tema del totalitarismo sin rostro, sin cara, que se propaga en la sociedad contemporánea, fue retomado unos años más tarde por otro escritor intelectual italiano que creo cada uno de nosotros conocemos, que es Umberto Eco. En la conferencia que presentó en un simposio celebrado el 25 de abril del 1995, mira, el 25 de abril es una fecha muy importante porque es la fecha en la que se celebra la caída del fascismo en Italia. En un simposio celebrado en esa fecha, del 1995, en la Columbia University, Umberto Eco defendió la existencia de lo que definía un urfascismo o fascismo eterno, que se materializaba en el populismo, el rechazo de la crítica y el miedo a la diversidad. Estaba convencido, Umberto Eco, de que este fascismo latente podía volver bajo nuevas formas. Decía Eco, el urfascismo sigue entre nosotros, a veces vestido de civil. Sería tan cómodo para nosotros que alguien se presentara en la escena mundial y dijera, quiero reabrir Auschwitz, quiero que las camisas negras vuelvan a desfilar por las plazas y las calles italianas. Por desgracia, la vida no es tan fácil. El urfascismo puede volver bajo la apariencia más inocente. Nuestro deber es desenmascararlo y señalar cada una de sus nuevas formas cada día en todas partes del mundo. No creo que sea casualidad que entre los primeros que denunciar el carácter mutagénico de la ideología fascista en la sociedad posmoderna, según la definición que dio en 1974 el filósofo francés Jean-François Lyotard en su ensayo sobre la economía libidinal, se encontraran precisamente dos intelectuales italianos, es decir, que han sido dos intelectuales italianos a dar estas definiciones, dadas las profundas heridas que el fascismo había dejado en el Volksgeist italiano, es decir, en el espíritu del pueblo que se manifiesta a través de su forma de interpretar y reinterpretar su propia cultura, su propia historia y su propio patrimonio ético y de valores. Hablo deliberadamente de carácter mutagénico de la ideología fascista
tomando prestado un concepto utilizado en química para definir la capacidad de una sustancia, mezcla o agente físico de causar alteraciones genéticas que puedan transmitirse a las generaciones posteriores. Estos agentes son capaces de dañar el material genético, influyendo en la transmisión de los caracteres hereditarios. Sin embargo, dejando de lado esta metáfora química, si la ideología fascista en la sociedad posmoderna ya no se manifiesta con las mismas características que las distinguían en los años 30 del siglo XX, ¿cómo podemos reconocerla y desenmascararla como ya nos invitaba a hacer Umberto Eco en el 1995? Eco también intentó enumerar las características fundamentales que permitieran desenmascarar el fascismo eterno. Estas características, decía Eco, no pueden sistematizarse en un sistema. Muchas se contradicen entre sí y son típicas de otras formas de despotismo o fanatismo, pero basta con que una de ellas esté presente para que se coagule una nebulosa fascista. Pero, ¿cuáles eran estas características de las que hablaba Eco? ¿Cómo pueden ayudarnos a definir este fascismo eterno del que hablaba el intelectual italiano? La primera característica es el culto a la tradición. Es la convicción de que no puede haber avance del conocimiento, ya que la verdad ha sido anunciada de una vez por todas y solo podemos interpretar su mensaje sin buscar más. De ello se deriva el rechazo de la modernidad, que genera una crítica constante al racionalismo considerado dogmático, un escepticismo intelectual que degenera en una paranoia colectiva y produce una sensación de precariedad y ausencia de puntos de referencia estables. Tras la COVID, el Instituto Italiano de Estadística observó en sus informes anuales una disponibilidad cada vez mayor a creer en supersticiones en nuestro país, en Italia, claro, en supersticiones premodernas, prejuicios anticientíficos, tecnofobías, teorías infundadas y especulaciones conspirativas. La obsesión por las conspiraciones es otro indicador fundamental, por lo menos Umberto Eco lo pone como una de las características de lo que llamaba fascismo eterno, la obsesión por las conspiraciones. A principios del siglo XXI tuvo gran repercusión en Europa la teoría de la conspiración, no solo en Europa, pero sobre todo en Europa, la teoría de la conspiración elaborada por el negacionista austríaco Gerd Tönzig, que había escrito un libro bastante conocido que era Addio Europa, que denunciaba el flujo migratorio cada vez más intenso desde el continente asiático y africano hacia Europa, deseado e incentivado por élites no mejor especificadas con el fin de crear un rebaño multiétnico sin calidades y sin conciencia que sustituya a las poblaciones europeas y sea más fácilmente manipulable. Estas teorías son la base del pensamiento de numerosas formaciones de extrema derecha que han resurgido un poco en toda Europa y, como veremos, también aquí en Italia. Otra característica fundamental del fascismo eterno es la no aceptación de la crítica. El desacuerdo es traición, no un instrumento de mejora colectiva a través de la evaluación de las opiniones ajenas y la posible creación de una síntesis común. El desacuerdo es además signo de diversidad, de falta de homologación al pensamiento dominante. Esto acaba
generando miedo a las diferencias y desprecio por los débiles y los diferentes, los otros. Creo que todos, esta era una síntesis de las principales características, ¿no?, que que Umberto Eco había pensado como característica de este fascismo eterno, para contribuir a individuarlo, ¿no?, en su forma contemporánea. Si vamos a retomarla, repito algunas de ellas: el culto a la tradición, el rechazo de la modernidad, el escepticismo individual, la obsesión por las conspiraciones, la no aceptación de la crítica, el miedo a las diferencias y el desprecio por los débiles y los diferentes. Estas eran las principales, habían otras también, pero estas eran las principales características que pone en este ensayo que había escrito Umberto Eco. Creo que todos, al escucharme resumir las características del fascismo eterno según Umberto Eco, han encontrado más de un paralelismo con la realidad que pueden observar cada día a su alrededor en este momento histórico. El lento vaciamiento del significado más profundo de la democracia representativa, la cada vez menor participación activa de todos los ciudadanos en la vida civil y política del Estado del que forman parte integrante, la propagación patológica de comportamientos individualistas, hedonistas y narcisistas, las discriminaciones hacia las minorías étnicas y religiosas, las oligarquías codiciosas que solo sí persiguen sus propios intereses particulares. El economista post-keynesiano Yanis Varoufakis, un colega griego, docente de economía en la universidad, ha hablado recientemente de tecnofeudalismo, la tentación autoritaria y la renuncia a un debate abierto entre opiniones diferentes con el fin de lograr una mejora colectiva. Estas son las peligrosas señales que todos percibimos hoy y que nos hacen mirar con creciente preocupación al futuro de la democracia. Pero, ¿cómo podemos defendernos de todo esto? ¿Cómo comprender dónde se esconde realmente el fascismo y cómo volver a combatirlo eficazmente? Pasolini, como hemos leído, decía que basar los supuestos de la actualidad del fascismo, es decir, su razón de ser en el presente, en un enemigo arqueológico muerto y enterrado que ya no puede generar miedo, era ineficaz y sin sentido. Era necesario afrontar el nuevo fascismo actual y mostrar sus nefastas consecuencias para la sociedad italiana y no solo. Es decir, si el antifascismo cambia, hemos hablado de una característica mutagénica del fascismo, también debe cambiar el antifascismo. De lo contrario, corre el riesgo de seguir luchando contra un fantasma que ya no existe, aunque sin duda sigue rondando entre nosotros. Hemos dicho que el fascismo, como régimen basado en el autoritarismo y la limitación de las libertades individuales, es la antítesis de la democracia. En este caso, una sociedad democrática basada en el pluralismo político y en el respeto de las libertades individuales tiene el deber de respetar también la opinión de quienes se declaran abiertamente fascistas. La Constitución italiana, la Constitución de la República Italiana, escrita después del 1946 y promulgada en el 1948, prohíbe claramente la reorganización del partido fascista. La ley italiana castiga la apología del fascismo a través de la exaltación de exponentes, principios, hechos o métodos del fascismo y persigue a quienes promueven asociaciones, movimientos o grupos que tienen como objetivo la reorganización del partido fascista disuelto.
Sin embargo, el 7 de octubre del 2025, 700 neofascistas conmemoraron en Predapio, que era el pueblo donde nació Benito Mussolini, el 100º aniversario de la marcha sobre Roma, que supuso el inicio del régimen fascista. Y el 27 de abril de este año en Dongo, un pequeño pueblo en provincia de Como, acerca de la Suiza, un centenar de neofascistas se reunieron para rendir homenaje a Benito Mussolini y a los jerarcas fascistas capturados y fusilados mientras intentaban huir a Suiza. Podría continuar con otros infinitos ejemplos, pero no lo haré. Y no lo haré porque yo creo que el objeto de la controversia no es si se respeta o no la ley, sino si el medio más eficaz para evitar la difusión de la ideología fascista sea a través de medidas legislativas. A la vista de los episodios enumerados anteriormente, es evidente que la ley consagra un principio fundamental que, sin embargo, debe sustanciarse en comportamientos colectivos y prácticas sociales concretas. Es decir, que no basta la ley, no es suficiente. Sobre todo porque no se explica por qué, a pesar de la ley, haya pasado lo que ha pasado y se asista a una gran cantidad de revival del fascismo. El antifascismo ya no puede permitirse el lujo de centrarse únicamente en los símbolos, por muy importantes que sean. No basta con prohibir la apología del fascismo del pasado. No basta con sentir un vago malestar cuando se asiste a una concentración de camisas negras. De este modo, el antifascismo dirige su atención únicamente hacia el fascismo arcaico, del que hablaba Pasolini, renunciando a comprender en qué formas el fascismo eterno del que hablaba Umberto Eco está reapareciendo en el mundo y a elaborar estrategias eficaces para contener su difusión y neutralizar sus consecuencias más nefastas. Y llegamos un poco a la parte más histórico-educativa de mi conferencia de hoy. Porque estoy convencido de que la educación sigue desempeñando un papel fundamental en todo esto. No solo enseñando en las clases de historia lo que Pasolini definió como fascismo arcaico, el fascismo histórico, recordando lo que ocurrió en Europa entre los años 20 y 40 del siglo XX. No repitiéndonos como una letanía que no debemos olvidar el pasado. Sí, claro, hay que conocer la historia para evitar que los males del pasado se repitan. Pero esto no basta. Si eso hubiera funcionado, no tendríamos desfiles de neofascistas que levantan el brazo derecho en un saludo romano a la plena luz del día, desafiando la legislación vigente. La relación entre la escuela y el antifascismo, y lo voy a decir de una forma mejor, la escuela italiana y el antifascismo, es decir, el mito fundacional de la República Democrática nacida en el 1946 sobre las cenizas del régimen fascista, ha sido desde el principio muy contradictoria, una relación bastante difícil. Precisamente allí donde se pretendía formar a la primera generación de ciudadanos democráticos, la presencia de la lucha antifascistas, con sus acontecimientos, sus protagonistas y el patrimonio de valores que la había animado, resultaba muy deficitaria. Más de una investigación a lo largo del tiempo ha puesto de manifiesto la incapacidad del sistema escolar republicano para imponer en su seno un nuevo modelo de ciudadanía democrática,
capaz de producir la plena integración de las jóvenes generaciones con respecto al patrimonio civil, ético e ideal que constituya, sin duda, la herencia más directa de la guerra partisana, de la guerra de resistencia antifascista. Resistencia antifascista que se presentó en la mayoría de los casos como un acontecimiento bélico más militar, más entre tantos otros, cuya conmemoración era deseable celebrar cada año en las aulas, y se despojaba de sus contenidos éticos y civiles por temor a sus posibles implicaciones políticas. No tenemos que olvidar que en este momento histórico estamos al principio de la edad republicana aquí en Italia. Italia formaba parte de la NATO y formaba parte de una coalición anticomunista internacional que obviamente no veía bien a los valores de una resistencia antifascista que empezaba ya en este momento a ser connotada por una presencia importante a nivel celebrativo, sobre todo del Partido Socialista y del Partido Comunista Italiano, que se habían reconstituido después de la caída del fascismo. Este fenómeno resulta especialmente evidente en los libros de texto, en los manuales. Diversos estudios han demostrado que entre 1945 y 1965 la resistencia antifascista estuvo prácticamente ausente de los libros de texto italianos de primaria y secundaria. Este dato, es decir, los primeros 20 años de la historia republicana, y esto vale también hasta, decimos, hasta ya los años 70. Este dato se explica fácilmente por el hecho de que en los primeros programas escolares republicanos el límite de la historia contemporánea se había fijado simbólicamente en el 1918, es decir, el final de la última guerra ganada por Italia y antes del estallido de las tensiones sociales y políticas que conducirían al advenimiento, al comienzo del fascismo. Solo en 1960 el límite de la historia contemporánea había sido ampliado por el Ministerio de Educación hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el momento en el que efectivamente en Italia se combate abiertamente hacia el fascismo. La consecuencia de ello es que, como han observado las historiadoras Cecilia Orfei y Carla Sparita, en los libros de texto de los años 60, la memoria de la resistencia se recupera más que como exaltación de un momento fundamental de cambio político en la historia de Italia, como una fase heroica de reafirmación de la tradición histórica italiana que el fascismo había interrumpido. La propia afirmación de la democracia en la posguerra, que se enfatiza y se propone como momento terminal de un proceso de desarrollo que tenía sus raíces en el resurgimiento de la mitad del siglo XIX, escapa casi por completo a la decisiva discriminación entre fascismo y antifascismo sobre la que se constituyó la República Italiana. ¿Por qué estoy subrayando esto? Porque el hecho de que se presente la resistencia antifascista como un segundo risorgimento, como una segunda lucha para la unificación nacional que se había combatido a la mitad del siglo XIX, pone la resistencia en un horizonte más conservativo, ¿no? Más acerca de la tradición histórica que el fascismo había como interrumpido y que se retomaba, ¿no? Volviendo a la normalidad, Son muchos otros los testimonios que, por ejemplo, comprueban lo que estaba diciendo. Por ejemplo, en este periodo histórico, estamos a la mitad de los años 50, lo que pasa
es que el Ministerio de la Educación pide a la policía de eliminar, de impedir la distribución de una gran cantidad de cuadernos que se habían producido por una pequeña editorial de Florencia que reproducían a algunas escenas de la resistencia partidaria hacia el fascismo y que eran considerados como elementos que fomentaban la violencia entre los niños. Y esto es muy interesante porque claro que la guerra partidaria fue una guerra violenta, pero era una guerra que se había combatido para ganar el fascismo y para reempezar con una nueva vida democrática que faltaba al país desde 20 años. A pesar de ello, hubo algunos, a pesar de la ausencia, decimos, de la resistencia antifascista en los materiales que se utilizaban en clase, en los programas que los profesores tenían que seguir, hubo algunos maestros y maestras que ya en la inmediata posguerra, debido también a la extraordinaria difusión de las teorías pedagógicas frenetianas, se comprometieron a hacer experimentar a sus alumnos en el transcurso de la actividad didáctica que se llevaba a cabo diariamente en el aula los principios fundamentales de libertad, igualdad y democracia defendidos por el antifascismo y consagrados por la nueva Constitución democrática de nuestro país. Entre ellos se encontraba exactamente Mario Lodi, de que hemos hablado antes. ¿Y por qué quiero recordar a Mario Lodi? Porque Mario Lodi fue un maestro democrático. Nicolás antes lo ha definido como el Freire italiano y yo creo que la definición sea una definición feliz, eficaz, porque efectivamente Mario Lodi luchó toda su vida para hacer ¿qué? Fundamentalmente para enseñar la democracia a través de la experimentación democrática efectivamente hecha en la clase por los niños, a través de la adopción de una serie de técnicas didácticas innovadoras, que eran las técnicas didácticas introducidas por Célestin Freinet en sus escuelas y luego difundida por la pedagogía popular en toda Europa y sobre todo llegar en Italia ya desde el 1946-48, que era fundamental porque, ¿qué hacía? No solo se utilizaban para enseñar la historia, para enseñar qué había pasado en nuestro país entre el 1922 y el 1945, es decir, para explicar lo que hemos definido como el fascismo arcaico, el fascismo histórico del que hablaba Pasolini, sino para permitirle a los niños de vivir concretamente en el aula los que eran los principios democráticos de lo que estábamos hablando. Y creo que si queremos hoy que los jóvenes dispongan de las herramientas necesarias para reconocer el fascismo eterno en las nuevas formas en que se presenta y logren preservar los ideales de libertad, justicia y democracia que nos han llegado el siglo XX, debemos hacer nuestro el llamamiento de Pasolini a la necesidad de practicar un antifascismo no hipócrita, un antifascismo actual que pueda realmente ayudarnos a superar, a profundizar la rígida dicotomía de la que hemos partido, la entre fascismo y antifascismo, llegando a la necesidad actual de una escuela que eduque a los futuros ciudadanos italianos, europeos, americanos, para que conciban la política como un acto de solidaridad activa, incentivando su participación activa en la construcción del bien común y contrarrestando las tremendas presiones individualistas de la sociedad de consumo. Gracias. Espero haber respetado
los tiempos, no me he dado cuenta. Hey. Si ha sido así, Bueno, sí. intentamos hacer un sistema de preguntas por el chat que nos salió y pedimos por mail, pero veo que hay gente que está levantando una mano. Así que vamos a intentar, bueno, dar la palabra a todos. Mejor todavía, menos tecnología, más palabra directa. Igual le daría la palabra a Ani, que hace unos comentarios, para empezar a estimular las preguntas, para sumar transmisiones. Obviamente, por esta cuestión, Yuri, maravilloso, muy bueno, muy interesante, y una vez más, digámoslo, qué buen español que tenés, de envidia escuchar a gente fuera hablar también los idiomas que no son los nativos. La verdad que felicitaciones también por eso. Gracias. Sí, antes de hacer algunos comentarios, quiero salvar una omisión que en el apuro por escucharlo a Yuri cometimos, y es no presentar a quien abrió este encuentro, que es Nicolás Arata, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, acompañado por Gaby Lamela, secretaria de la misma institución, la presencia de Pablo Pinó, coordinador del grupo de autoritarismo, de estudio de autoritarismos y educación en Iberoamérica, y la presencia de Natalia García, de la Biblioteca Vigil, sitio de memoria de Rosario. Digo esto porque arrancó Nico y capaz que quienes no lo conocen, por ahí se quedaron pensando quién era, y además digo esto porque tiene mucho que ver con el sentido de una convocatoria colectiva. 4 instituciones con raigambre en sus comunidades, con diversidades en sus propósitos, pero con unidad en relación a 2 cuestiones, a denuncias y a reivindicaciones de las resistencias. Me parece que esto era necesario decirlo, y yo me quedo con las 3 últimas ideas que planteaba recién Yuri para abrir el debate, porque me parece que tienen 2 características, por un lado contundentes y por otro lado conmovedoras, ¿no? La política como un acto de solidaridad activa, la participación en la construcción del bien común y el ejercicio de contrarrestar presiones individualistas de la sociedad de consumo. Creo que con estas 3 ideas con las que cerró Yuri recién, nos hizo pegar ese salto que nos reclama de pasar de un fascismo arcaico y de un antifascismo arcaico a un fascismo contemporáneo, y por tanto el desafío a las estrategias para combatir desde un antifascismo contemporáneo. A ver, Yuri, si te interpreté bien o hice algún lío con tus ideas. A mí me parece que esas 3 ideas, porque además nos traen esta relación que nos preocupa a los historiadores, pero que también le preocupa a los activistas y a los militantes sociales, acá hay varios de ellos, que es la relación pasado, presente, futuro y la tarea comunitaria. La escuela es un ejemplo de esa tarea comunitaria, pero hay otras. Entonces me parece que por ahí, si aceptan esta síntesis para abrir las preguntas, iríamos por allí, Pablo. Sí, ahí estoy viendo a Santino levantando la mano. Si querés, Santino, empezar a hablar, la palabra es tuya. A ver, adelante. Ah, pará, y no dije quién era yo. Dije quiénes eran todos ustedes y no dije quién era yo. Soy Ana Diamant, que además de tener otras pertenencias compartidas con la SAIE y con el grupo, dirijo el CEDOP Piñecats. Ahora sí, Santino. Muchas gracias. Bueno, yo soy estudiante de psicopedagogía de la UMPA. Me mandó un profesor a verlo y son algunos de los autores que veo, entonces está bueno verlo, como compartir más allá y que no quede solamente en los textos, sino escuchar a los autores hablar. Y por lo menos en mi universidad no se escucha tanto la palabra fascismo, entonces está bueno como ver más allá y ver que tiene una... No sé si se escucha doble, porque estoy con 2 cuentas. Bien. A ver cómo lo saco. ¿Ahora? Se escucha bien, se escucha bien. Bien, bien. Y que me pareció muy importante, me pareció muy buen cierre el hecho de construir una ciudadanía activa que realmente
o sea, somos una sociedad de consumo, pero claramente no consumimos las cosas que podríamos permitirnos hacer una ciudadanía activa. Entonces, a mí me llama la atención, digo, como estudiante universitario, ¿qué cosas se podrían hacer para proponer y promulgar esta diferenciación entre fascismo y antifascismo y también llevarlo a la actualidad y no solamente quedarnos con lo arcaico, sino de qué manera se puede como ya ampliar esta información que por ahí es la primera vez que escucho así como desarrollado? Digo, y yo no seré el único, digo, me gustaría traer en boga esto a mi universidad y también a los profesores y charlarlo, porque realmente es muy importante. O sea, no, me pareció como ideal. Esa era mi pregunta. O sea, ¿cómo se podría hacer? Si les parece, también está Beatriz Fernández y Jaime Kessler levantando la mano. Si te parece, para hacerlo más dialogado, si quieren tomar la palabra Beatriz y Jaime, y le damos la palabra a Yuri para que conteste esas 2 o 3 preguntas juntas, ¿no? Beatriz, tienes tu palabra. No, está muteado. Yo soy Rubén Efrón, estoy compartiendo con Beatriz Fernández. La pregunta mía es, Yuri, si hay alguna especificidad italiana en pensar esta presencia del fascismo, teniendo en cuenta, primero, que es Italia, digamos, el surgimiento del fascismo, y segundo, que es Italia una de las cunas, tanto de masas como teórica, de la lucha antifascista. Y no tenemos que olvidarnos, digamos, que en Italia el Partido Comunista Italiano tuvo 1.500.000 afiliados, y pensemos que ¿cómo escribir ese hecho, digamos, de uno de los lugares del mundo que más han hecho, digamos, por el pensamiento y la lucha antifascista, lo que está pasando hoy con el gobierno y el pueblo italiano? Pienso, digamos, si hay alguna especificidad en el sentido de que, bueno, el fascismo moderno está en todo el mundo, pero Italia nos interroga mucho más que en el resto del mundo. Si les parece, están también Jaime Kessler y Natalia Monlandá, pero si querés contestar estas 2 preguntas y después pasamos a las de Jaime y Natalia, Yuri, pues son preguntas muy amplias y un poco distintas. Sí, Parece vamos por ahí. Sí, gracias, Pablo. Sí, vale, son preguntas y no solo preguntas, es decir, que también hay que hacer una reflexión más amplia, ¿no? Es decir, que Santino me pide qué se puede hacer en concreto, ¿no? Para difundir esta conciencia, ¿no? También de qué es exactamente el fascismo, cómo se ha modificado, en qué se ha convertido, ¿no? A lo largo del tiempo. Vamos, no es fácil contestarte, Santino, te lo digo, de verdad, porque esta es una reflexión que he empezado a hacer ya hace algunos años, porque había escrito un artículo sobre la representación que se había hecho de la guerra antifascista, de la resistencia antifascista, en un concurso de dibujos de niños del 1965 en Italia. Cuando escribí este artículo, ya han pasado 15 años desde la escritura de este artículo, lo que me había llamado la atención era el hecho de que solo después de 20 años del final de la Segunda Guerra Mundial, habían pasado solo 20 años, estamos hablando del 1965, repito, los niños italianos prácticamente no habían una memoria exacta de lo que había pasado en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que se había como interrumpido la comunicación intergeneracional, y aquí estoy un poco contestando también a lo que decía el señor que está allí con Beatriz, que no he oído exactamente el nombre, porque ¿qué pasó? Pasó que fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra que no tenemos que olvidarnos, que ha sido una guerra que nos hemos perdido, porque la Primera Guerra Mundial era la guerra que Italia ganó durante el 1918, pero la Segunda Guerra Mundial
fue una guerra que hemos perdido como nación. Claro, claro, hemos recuperado un poco al final con la resistencia antifascista y con el antifascismo que había vuelto a Italia para combatir el fascismo después de haber participado en toda la lucha antifascista en Europa y no solo en Europa, sobre todo en España, pero no solo durante la guerra civil. Y esto era, para mí fue muy interesante. Por ejemplo, una cosa que me acuerdo de esta investigación era que en los dibujos que llegaron de miles y miles de escuelas italianas, eran casi todas escuelas primarias, pero no solo, eran escuelas secundarias también, era que prácticamente había como una superposición simbólica entre la lucha antifascista y la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque los combatentes, i partigiani, como se llaman en Italia, ¿no? Y los combatentes antifascistas eran representados exactamente como los soldados de la Primera Guerra Mundial. Así que había como un proceso de incorporación simbólica, ¿no? De normalización del proceso revolucionario que había sido promovido por el antifascismo italiano a lo largo del tiempo durante el periodo, ¿no? El bienio entre 1943 y 1945. Que era muy interesante porque era como un testimonio de esta falta de memoria que ya después de solamente 20 años del final de la Segunda Guerra Mundial se había producido en la identidad colectiva nacional. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es un poco también para contestar a la segunda pregunta, ¿no? Porque efectivamente sí hay una particularidad italiana, yo creo, y he intentado también subrayarla a través de el pensamiento de Pierpaolo Pasolini y de Umberto Eco. Un poco lo he dicho durante mi exposición, ¿no? Que no es un caso, yo creo, si han sido dos italianos, dos intelectuales italianos que yo adoro, es decir, que son intelectuales que a mí me han ayudado muchísimo en mi vida también, para construirme algunas categorías mentales interpretativas, también a nivel historiográfico, que han empezado a reflexionar sobre qué había pasado en Italia después del fascismo y sobre cuánto, de alguna manera, no se había superado concretamente el fascismo y se había, ¿cómo puedo decir? Se había permanecido, ¿no? A un nivel superficial, a la construcción de una memoria superficial de lo que había pasado, sin preguntarse de lo que estaba pasando después, sin preguntarse si efectivamente el fascismo se había terminado con el final de la guerra o si había seguido después de la guerra mutándose genéticamente y reempezando a insinuarse en la vida democrática del país, que es lo que estamos certificando ahora, porque nosotros ahora tenemos un gobierno, yo creo que es esto también que me preguntaba el señor, que es un gobierno de derecha, pero es un gobierno que se viene directamente del partido fascista, porque el partido fascista después de la guerra cambia nombre, pero existe también en la vida democrática del país, porque el partido de Giorgio Almirante, que era un fascista que había participado en la Segunda Guerra Mundial y había combatido en la lucha contra los antifascistas durante el periodo de la resistencia, era el secretario de este movimiento social italiano, que ha sido el movimiento social italiano de que se ha venido Alleanza Nazionale y después de Alleanza Nazionale se ha venido Fratelli d'Italia, que es el partido de Giorgia Meloni, que es el partido actualmente al gobierno en nuestro país. El año pasado, que le envié también, me acuerdo, un mensaje a Ana durante este evento que había pasado. Hemos tenido una celebración de los 80 años de la resistencia italiana en Ascoli Piceno, y lo que ha pasado en Ascoli Piceno es una pequeña ciudad en el sur de Marche, y lo que ha pasado ha sido que una señora había puesto una tela fuera de su tienda
en la que estaba escrito 25 de abril, que como hemos dicho es la fecha, ¿no?, de celebración de la liberación de Italia. 25 de abril, bueno como el pan, bonito como el antifascismo. Bien, esta señora ha llegado a la policía, y ha pedido los documentos, le ha pedido por qué había escrito estas cosas, por qué le había puesto fuera de su tienda, que no se podía y todo esto. Vosotros no me podéis imaginar qué ha pasado en Italia en los días después, porque todos han empezado a poner telas afuera de sus ventanas, de sus puertas, ¿no?, con escrito "Viva el antifascismo". Pero esto puede un poco explicar también qué está pasando en Italia. Y creo que esto explica también por qué Italia tiene particularmente el mundo cultural y el mundo, yo creo más el mundo cultural que el mundo y intelectual que el mundo político, realmente se está preguntando sobre la actualidad del problema, porque estamos viendo qué está pasando en el mundo. No acaso he empezado hablando de Donald Trump y de lo que pasa en Estados Unidos. Y a Santino le digo, no sé exactamente cómo contestarte, no sé cómo se puede promover esta conciencia y qué hacer en concreto. Lo que te puedo decir es que yo creo que nosotros, como historiadores de la educación, me ha dicho Santino que es un estudiante de psicopedagogía, pero yo creo que nosotros, como historiadores de la educación, lo que tenemos que hacer es redescubrir el gran patrimonio ideal de la pedagogía libertaria, democrática, más democrática que libertaria, pero también libertaria, de los años 60 y 70. Perché en esta pedagogía, en las teorías pedagógicas que se han escrito en Italia, y no solo en Italia, en todo el mundo, realmente podemos descubrir algunos de los instrumentos, de las herramientas que podemos utilizar hoy para reempezar a pensar el papel que tiene el antifascismo en la sociedad contemporánea y pensar también en cómo reinterpretar, en cómo también rediseñar nuestra sociedad. Bien, desde Yuri, si les parece, damos lugar a dos preguntas más, de Jaime Kessler y de Natalia García. Solo un comentario para Santino. Bueno, nada, Santino, con que vos ya estés acá interesado, ya vamos bien, digo, ya sumar a alguien, digamos, hacer este tipo de cosas y que alguien como vos te sumes y te muestres interesado. Jaime Kessler, Natalia García, por favor, tienen la palabra. Jaime, adelante. Jaime, ¿estás por ahí? Bueno, Nati, empezás vos entonces, dale. Bueno, gracias. Bueno, venía con una pregunta y esto de la memoria superficial me llevó a otras, porque realmente en la Argentina, en América Latina, nos toca una revisión muy profunda de las políticas de memoria que hemos ensayado, experimentado las últimas décadas, pero, Yuri, ya que trajiste, creo que con mucho acertadamente esto del tecnofeudalismo, qué lúcido todo eso, pienso que una de las grandes aciertos del antifascismo ha sido, bueno, ese poder revelador, ¿no? Cuando hace caer los velos, cuando hace ese golpe a la conciencia de lo que está por detrás de algunos discursos. Pero creo que precisamente estamos en un gran problema, como historiadores, como educadores, como ciudadanos, en un gran problema cuando personajes clave como Peter Thiel, ya que hablamos de la actualidad, que financian las campañas, bueno, que son los dueños, quienes están por detrás y por delante de este tecnofeudalismo, abiertamente dicen que la libertad y la democracia, cito, ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles, dicen abiertamente. Entonces, ese poder que teníamos, o que está en revisión de ese golpe de desenmascarar, cae, porque acá no hay mucho que desenmascarar, es grotesco, es abierto, está dicho, está incluso presentado como algo que debe ser tomado. Entonces, ¿cómo rediseñamos, ¿no? ¿Cómo pensamos? Yo no digo que pensemos aquí una respuesta, pero ¿cómo empezamos a pensar un rediseño de un antifascismo
que no sea hipócrita, justamente que no sea arcaico, que sea presente, que interpele, cuando ahora el fascismo es, efectivamente no presenta máscaras, ¿no? No sé si se entiende mi pregunta, pero es realmente lo que me interpela genuinamente. Gracias. Pablo, Gracias, Natalia, decía. No sé, Jaime, si estás por ahí. No, se bajó. Diana Kogan, ¿querés preguntar vos? ¿Sumarte una pregunta más? Pregunto. Dale, Sí, bienvenida. hola, ¿cómo te va? Voy a poner la camarita si me ve, Yuri. A ver, una pregunta que tiene más que ver con una preocupación puntual y que tiene que ver con toda esta influencia educativa que se produce en el contexto de las redes y en el contexto de la inteligencia artificial, y cómo esto también tiene que ver con esta difusión permanente y llegada, sobre todo a las generaciones más jóvenes, de todo este bagaje fascista y cómo combatir, porque estamos en un lugar de resistencia en el que estamos, que tiene que ver con lo que preguntó Santino, que tiene que ver con lo que dijo recién Natalia, pero que en el ámbito del discurso no aparece la comunicación en redes y la inteligencia artificial como tomados en el presente hoy. Gracias. Yuri, tenés la palabra. Si querés contestar algo, comentar, digamos. Sí, sí, absolutamente, no, son todas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, le agradezco a Natalia también lo que me ha dicho, porque sí, efectivamente tiene razón. No hay tanto que no se, ¿cómo puedo decir? Que se ponen manifiestos, es decir, que hay también que reflexionar sobre esto. Cuando decía que hay algunas de las cosas que están pasando, ¿no? Que son muy graves. Por ejemplo, yo siempre vuelvo al caso americano, que creo que últimamente sea el más eclatante, ¿no? Que tenemos en todo el mundo, porque un presidente de la República Americana, que es hasta el momento por lo menos una república democrática, que dice al alcalde de una ciudad como Nueva York que como que es musulmano y como que no es un representante del movimiento MAGA, que no es ¿cómo puedo decir? ¿No? Uno que la piensa, que defiende los valores conservadores en que Trump se reconoce, le va a cortar las financiaciones federales, ¿no? Es incompatible, como decía Natalia, es incompatible completamente con una concepción democrática del mundo. Pero en todo esto yo creo que hay una posibilidad de solución en lo que está pasando en el mundo, porque yo lo que veo en el mundo, lo que he visto también en Nueva York, ha sido que las personas se están despertando, las personas se están poniendo el problema de qué está pasando. Efectivamente, aquí en Italia, por lo menos, en los telesperiódicos no se ha visto mucho, pero me llegan informaciones desde Nueva York directamente que eran miles y miles de personas que desfilaron en Nueva York al slogan No Kings. Encuentra esta nueva monarquía, ¿no? Antidemocrática del presidente americano. Es decir, que yo lo que creo, no sé exactamente cómo tenemos que hacerlo nosotros como historiadores de la educación. Yo lo que creo que es nuestra contribución, lo que podemos hacer en este momento es reflexionar en una perspectiva historiográfica sobre cómo han cambiado estas categorías, de fascismo y antifascismo,
cómo se ha enseñado el antifascismo, cómo se ha promovido una educación democrática en nuestros países y cuáles han estado las faltas, por ejemplo, también las lacunas que se han producido a lo largo del tiempo en nuestros países. Porque yo creo que intentando reconstruir todo esto y viendo lo que no ha funcionado en el pasado, podemos rediseñar el futuro. Y esto creo que sea fundamental. ¿Por qué digo que tenemos que rediseñar el futuro? Un poco lo he dicho antes durante mi comunicación, ¿no? No me puedo explicar por qué, después de todo lo que hemos hecho, después de todo lo que se ha escrito, después de todo lo que se ha dicho en la escuela y fuera de la escuela contra el fascismo, ahora todavía estamos en una situación en la que en nuestro país miles y miles de personas pueden desfilar por la calle con el brazo derecho en saludo romano y manifestando palesemente, ¿no? Su apoyo al régimen fascista. Y esto es algo que está pasando que no se puede entender. Por un lado no se puede entender, por el otro yo creo que se puede entender mirando lo que está pasando un poco a nivel internacional, es decir, que lo que está pasando un poco en todo el mundo. Yo lo veo no solo en Europa, lo veo también en América, como hemos dicho, lo veo también en otros países y no solo de América Latina, sino también, como hemos dicho, a nivel de Estados Unidos y no solo. Otra cosa, Diana Kogan, que me estaba preguntando sobre la gran preocupación que tiene por los riesgos, ¿no? También del uso que se puede hacer de las redes digitales y de la inteligencia artificial en la difusión también de teorías y ideas fascistas. Sí, absolutamente, pero la verdad es también el contrario. Saludo a Pablo Toro Blanco, que veo que escribe que se va a retirar. Lo saludo muchísimo. Un buen amigo que retomaremos el tema, Pablo. Y estaba diciendo de redes de inteligencia artificial. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es verdad, es un riesgo, se pueden utilizar y ya se están utilizando, se utilizan redes sociales. Las redes sociales han sido fundamentales en la victoria electoral de las fuerzas de derechas en todo el mundo, lo sabemos perfectamente, a partir de Donald Trump en Estados Unidos. Pero es verdad también el contrario, es decir, que también el antifascismo puede empezar a utilizar estas herramientas. Y ya, por ejemplo, digo que esto se ha empezado a hacer. Hay algunas experiencias muy interesantes también aquí en Italia. Hay redes sociales, por ejemplo, dedicadas a esto que llegan a los jóvenes y que involucran a los jóvenes también en actividades, ¿no?, de contraste a la difusión de la ideología fascista. Yo creo que lo de la inteligencia artificial, pero Diana, sea diferente, porque lo de la inteligencia artificial, yo creo, nos pone un gran problema. Hemos hablado de tecnofeudalismo, ya lo recordaba también Natalia antes. ¿Qué es el tecnofeudalismo? Es la superación del capitalismo. Es decir, que es como una nueva era de la historia humana en la que muy pocas personas, oligarcas digitales, como lo define Varoufakis, no puedan realmente comandar el mundo, porque disponen de una cantidad de dineros por un lado y de datos digitales por el otro, que realmente pueden también afectar a la política de estados, por ejemplo, ¿no?, de países. Y esto es otro tema que en el que tenemos que pensar, yo creo. Es un tema que, ¿cómo puedo decir?, ya está proyectando hacia el futuro, ¿no?
Y esto es una cuestión, yo creo que sobre la que tenemos que reflexionar mucho, porque es como también puede ser una otra mutación genética también de lo que podemos entender como fascismo hoy, ¿no? Y nada, no sé si he contestado todo porque son varias cuestiones y todas cuestiones un poco ¿cómo puedo decir? Un poco complicadas. Y sobre todo, como habéis entendido, Pablo me ha dicho antes que hablo muy bien español, pero no es verdad, porque no es tan fácil contestar a preguntas tan complicadas, ¿no? en otra lengua. Pero espero haber aguantado un poco y haberle dado una idea más general sobre las cuestiones que habéis planteado. A ver, Yuri, solamente no, hablas muy bien español y están muy bien las respuestas y más no son preguntas, son charlas, no son temas de conversación, decirlo, no es un examen ni nada por el estilo. Yo pediría que, por el tema del tiempo y demás, hay 3 preguntas, tal vez Jaime puede sumar la 4ª, Elvio, Marcos y Eduardo están preguntando, si pueden hacer las preguntas los 3, si Jaime puede, si ven el chat, sumarse y ya para ir cerrando y que Yuri no comente las preguntas que le hagan. En su excelente español, por otra parte. Sí, yo soy Elvio, le puedo preguntar entonces. Me presento, yo soy alumno de periodismo de UNDAV, a pesar de mi edad. Yo muy preocupado, en realidad me sumé a esta charla porque estoy leyendo bastante acerca de los movimientos estos de ultraderecha que se están y entiendo que en todo el progresismo hay un debate muy extendido sobre cómo definimos estas nuevas ultraderechas que están ahora en boga en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina tenemos a Milei, Bolsonaro en Brasil, lo que señalaba ahí el compañero de Italia, ¿no? Entonces yo iría más a preguntarle eso, si puede precisar un poco cómo ve él estas nuevas derechas, si realmente las podemos definir como neofascismos o no. Me parece muy importante lo que señala él de cómo se mueve el movimiento antifascista, cómo se adapta, porque yo creo que estas nuevas derechas lo que se han hecho es adaptado a la nueva realidad, de hecho con el manejo de Internet que hacen y demás. Entonces hay que ver nosotros cómo nos adaptamos también a la nueva realidad para poder luchar contra esa situación de estas nuevas derechas que encaran, que de hecho están teniendo el poder en gran parte de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, Orbán claramente me parece que es un neofascista. No sé cómo sería el gobierno italiano, cómo lo podemos definir. El gobierno de acá de Argentina con Milei es algo más raro, pero tiene elementos muy claros, como por ejemplo su política de derechos humanos, fue a las Naciones Unidas a negar los 30.000 desaparecidos. Hoy salió que están queriendo encarar una reforma educativa. Entonces ahí hablamos de cómo nos paramos en la educación, pero ellos están en una batalla cultural que creo que es mundial, que Donald Trump también, que están intentando modificar los contenidos que se le dan a los chicos en las escuelas. Entonces, ya es que no nos vamos a parar desde un Estado democrático, sino que nos vamos a parar contra un Estado que apunta hacia el totalitarismo. Bueno, esas son mis reflexiones y mi pregunta. Bien. Marcos, Eduardo, por favor, si pueden sumarse. Hola, en realidad no soy Marcos, soy Claudia Smalirov, que estoy desde la compu de Marcos. Hola a todos, gracias por un pedacito. Quiero además saludar, no sé bien a quién nombraste, Diana, de Vigil, que yo fui a Vigil en Rosario y me tuve que ir de la Vigil por la dictadura, además. Quería decir algo muy breve a Santino. Porque me parece hermoso que esté un joven estudiante de psicopedagogía, además, que la psicopedagogía es una disciplina tan amplia y que habla del aprender, ¿no? Del aprendizaje en diferentes ámbitos. Yo, entre otras cosas, soy psicopedagoga y soy docente de una universidad de aquí de Córdoba,
también en la carrera de psicopedagogía y en otra de arte. Y así como él dice que no escucha en la universidad la palabra fascismo, yo soy una de esas profes que sí la nombra, y muchos estudiantes me miran como diciendo, está loca esta vieja, ¿qué está diciendo? Y se ponen mal, y entonces hago mucho hincapié en esto. Y algo para Santino, diría a su pregunta, que no tengo las respuestas, tengo más preguntas que respuestas, por supuesto, y agradezco muchísimo a Yuri por su claridad, pero justamente para Santino y para todos los jóvenes estudiantes, digo que una de las variables que tiene totalmente que ver con los aprendizajes y son procesos solidarios justamente con la producción del conocimiento, es hacer preguntas y hacerse preguntas todo el tiempo. Y es justamente en este cruce de narrativas y de modos de narrar y de narrarnos la historia del pasado, del presente, tratar de encontrar en estos formas solidarias del conocimiento, justamente que tiene mucha relación con lo psicopedagógico, que es interdisciplina justamente, es hacerse preguntas constantemente como antídoto, como decía Yuri, al tecnofeudalismo, a esto que desde la inteligencia artificial, que yo digo no es ni inteligencia ni artificial, se promueve, digamos, una especie de silenciamiento y de pensamiento único. Porque, bueno, esto, relacionar, cuestionar, preguntarse, vincular el pasado con el presente, son modos de justamente ser un modo de participar, de estar y de habitar los espacios. Me parece, Santino, que eso podría ser una posible respuesta: participar, promover la pregunta, repreguntarse, conocer los espacios de memoria, transitar museos, mucho arte, porque lo que está faltando justamente en muchos de los votantes de estas nuevas derechas es un pensamiento reflexivo, crítico, y no solo la mera repetición de lo que dice TikTok o estas redes que promueven y tapan las lecturas profundas y se quedan en la superficialidad. Perdón la extensión, muchas gracias, Yuri. Bien. Eduardo, tu pregunta, por favor, tu comentario. Y Elvio, sigues con la mano levantada, no sé si quedó, querés decir algo más. Muy buena la presentación de Yuri, me parece esclarecedora y ampliadora de toda esta situación que estamos padeciendo en todo el mundo, del resurgimiento de las extremas derechas y algunos sectores de la derecha también. En este sentido coincido totalmente con lo que planteó Elvio recién, porque hay que tener en cuenta que no es solamente lo que puede estar ocurriendo en la discusión, sino que hay toda una movilización mundial de las extremas derechas. No hay que olvidarse de Kast y Kaiser en Chile, de Bolsonaro, Orbán y otros tipos que andan detrás de su majestad Trump. En este sentido, creo que viene bien que les comente algo que leí ayer, atribuido a Umberto Eco, que dice más o menos que el fascismo puede volver bajo las banderas de la libertad. Y lo escuchamos mucho acá. Gracias. Bien, Yuri. Pablo, voy a contestar rápidamente. Sí, que no son, como puedo decir, algunas de nuestras respuestas, ¿no? Son reflexiones que sí, que comparto yo también. Elio, sobre la pregunta, Milei, Bolsonaro, Orbán, Meloni y todos los otros, ¿son fascistas?
Io no tengo una respuesta sobre todos estos, sobre todo porque te digo, puedo contestar, por ejemplo, por el caso italiano. También conozco un poco el caso argentino y creo que y el de Bolsonaro. Orbán no lo conozco mucho. Pero lo que creo es que cuando Eduardo decía, ¿no?, de la importancia que tiene también la reflexión de Umberto Eco, que se conoce también esta reflexión en Argentina, y leyendo a Umberto Eco dice, y lo he intentado sintetizar también en mi presentación, dice algo muy claro respecto a cuáles son las características del fascismo. Y no del fascismo histórico, no del fascismo de Benito Mussolini, no del fascismo de los años 20-30 en Italia, sino también de lo que él define como el urfascismo o fascismo permanente, el fascismo que sobrevive al fascismo histórico, es decir, de lo que estábamos hablando antes. Y si vemos a las características, yo aquí estaba intentando retomar algunas de las características que había elencado antes, y por ejemplo, hemos hablado de la no aceptación de la crítica, un poco también lo que decía Claudia, ¿no? El rechazo de la modernidad, el culto a la tradición, la obsesión por las conspiraciones. Yo se pongo un poco a estas características en una comparación con las ideas que exprimen estos regímenes hoy, veo que hay bastante superposiciones, veo que hay bastante recurrencia de algunos de estas cosas. Por ejemplo, seguramente Giorgia Meloni con su gobierno en Italia, el año pasado, con los nuevos programas escolares para las escuelas primarias y secundarias, ha seguramente manifestado un culto para la tradición y ha mirado seguramente al pasado y no al futuro. Y esto es una indicación de un carácter conservador de su política, que es seguramente algo que, combinado con las otras características de lo que estábamos hablando, ¿no?, el rechazo también de la modernidad, que es fundamental. Estamos en un momento de cambios epocales, estamos en un momento en el que realmente estamos diciendo que entre 15 años van a cambiar todos los trabajos, es decir, que hoy no sabemos cuáles serán los trabajos que estarán en el mundo entre los próximos 15 años. Estamos diciendo que la inteligencia artificial tendrá un papel fundamental en la redefinición de la conciencia y de cómo funciona la conciencia humana, pero no sabemos exactamente qué pasará. Así que todo esto produce una reticencia, como no sé si es un calco lingüístico del italiano, reticencia, pero una dificultad en aceptar todos estos cambios, y esto produce una incertidumbre que realmente afecta a la posibilidad que tienen las personas de imaginarse también en la realidad, en la actualidad. Creo que esto nos pone un problema porque las derechas ofrecen respuestas muy simples, muy claras, muy superficiales también, como ha dicho Claudia, sí, a estas preguntas, pero que son más aceptables por las personas, son más confortables, no sé cómo traducirlo exactamente, ¿no? Y esto nos pone un problema también como izquierda. Porque tenemos por este lado que seguramente no renunciar al pensamiento crítico, que es el fundamento, ¿no? Hacerse preguntas, como decía Claudia antes, a creer en formas solidarias y no individualistas de construcción del conocimiento, que son fundamentales, sobre todo en la primera edad, pero también en pensar un poco también, como subrayaba Diana Kogan antes, en cómo comunicar efectivamente y en cómo hacer, ¿cómo puedo decir?, en hacer la diferencia en la actualidad. El presidente alemán de la República Alemana la semana pasada
ha dicho algo muy importante sobre esto. Ahora me lo había apuntado, si lo encuentro me gustaría leerlo juntos con vosotros porque dice algo que creo nos ayude mucho. El presidente de la República, ¿dónde está? ¿Dónde está que lo había puesto? No me acuerdo. Vamos que no lo encuentro. Vamos, no lo encuentro. Pero había hecho una intervención pública en una celebración en Berlín, diciendo fundamentalmente que, ahora cito a memoria, que la democracia en este momento, la democracia liberal como la hemos conocido hasta ahora, está en peligro. Y es el momento en el que todas las fuerzas democráticas a nivel internacional tienen que recoger sus energías, sus fuerzas para defenderla. Algo así. Ahora, no lo puedo encontrar porque tenía algunos apuntes con los que había preparado la comunicación, pero no encuentro la frase. Y esto creo que sea fundamental también, Eduardo, porque nos ayuda precisamente a entender lo que está pasando, como decías tú, ¿no? Estamos en un cambio epocal, como decía antes, ¿no? Estamos enfrentándonos con un nuevo mundo que está llegando y creo que no estamos preparados a confrontarnos con él. Y no podemos, pero, dejar la palabra a la derecha, solo a la derecha, ¿no? Esta es mi reflexión. Y sobre Claudia, que hablaba de modos de narrar, de hacerse preguntas, de pensamiento crítico, de la superficialidad también en la producción del conocimiento, yo le contesto utilizando las palabras de Mario Lodi, que en 1971, me parece, en uno de los libros más conocidos del maestro Lodi, dice que tenemos que enseñarle a los niños a producir cultura y no solo a consumirla. Y esto creo que sea fundamental. Producir cultura quiere decir seguir produciendo y reproduciendo la cultura continuamente a través de un proceso de regeneración continua, ¿no? A través de lo que decía exactamente Claudia. Y esto es fundamental en un mundo en el que está renunciando a la producción de la cultura y está sencillamente me viene en italiano, sería reimpastar, hacer pasta, ¿no? Con la, reciclar. ¿Cómo? Reciclar. Reciclar, podría ser, sí. Reciclar la cultura ya existente, que es un poco lo que hace la inteligencia artificial, porque como sabéis, la inteligencia artificial a través de algoritmos matemáticos, ¿qué hace? Retoma todas las informaciones que corresponden a la descripción que se pone, ¿no? Cuando uno pone las preguntas a la inteligencia artificial y con una gran potencia de cálculo llega a un montón de informaciones en pocos segundos y recicla todas esas informaciones, ¿no? Las pone juntas, sintetiza todo y nos da y nos contesta. Pero esto no es producir cultura. Esto también es reciclar cultura, como decía Ana, ¿no? Gracias por ayudarme con el término. Y también pensar a nosotros solo como consumidores de cultura. Y pero nosotros hemos evoluido a lo largo del tiempo, desde la época prehistórica, porque hemos producido cultura. Así que tenemos que seguir haciéndolo también en los próximos años, yo creo. Gracias, Marcos. Bien, si les parece el último comentario, pregunta de Esther Galina, ¿sí? Y
para ir cerrando por el tiempo, por los cansancios. Digamos, Esther, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo soy de ASIC, de institución miembro del ICUF de Córdoba. Soy matemática y quería, digamos, a propósito de lo que se viene hablando, de las acertadas palabras que dijo Claudia y vos, Yuri, complementando eso, en relación a lo que es la inteligencia artificial. Me parece que en esta pregunta de cuestionarnos, bueno, qué hacer, la inteligencia artificial, como toda tecnología, cuando se instala, viene para quedarse. Y también, como toda tecnología, modifica el modo de la construcción del conocimiento. Por lo tanto, en relación a la pregunta de qué hacer en educación, creo que el modo no es negarla, sino que el modo es enseñar o acompañar a nuestros estudiantes a poder ser críticos ante sus respuestas. Tenemos que saber que la inteligencia artificial nunca va a decir no sé, antes que eso inventa y inventa respuestas, y que hay cosas que son ciertas y otras que no, que eso con el tiempo, de acuerdo a las respuestas que le demos, va a ir mejorando, pero lo que sí debemos enseñar es hacer una lectura crítica de lo que nos devuelve, y coincido con Claudia que esto de hacernos preguntas, hacerse preguntas sobre sus respuestas, es lo que podemos hacer, o es una de las cosas que podemos hacer. Nada más, solo eso. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con Esther, es así. Y Esther, me ha gustado mucho tu intervención, sobre todo porque me permite también decir otra cosa del pensamiento de Mario Lodi, que como habéis entendido ha sido muy importante para mí, sobre todo en los últimos años de mi actividad científica, porque estoy preparando una biografía intelectual de Mario Lodi y hay una parte de su vida en los años 90 en que Mario Lodi se hace algunas preguntas sobre la posibilidad de utilizar la televisión en los procesos de aprendizaje. Era un periodo en el que realmente la televisión y sobre todo la televisión comercial, que como sabéis en Italia ha sido empezada por Silvio Berlusconi, que creo que conocéis bien, y era un momento en el que la televisión, sobre todo la televisión privada, la televisión comercial, era completamente demonizada a nivel público, porque se decía que era la causa de todos los males del país fundamentalmente. Y Mario Lodi, ¿qué hace? Empieza a hablar con el Ministerio de la Educación para ayudar a los niños a entender cómo interpretar críticamente las transmisiones televisivas que se hacían. No solo participar ellos también en la producción en italiano se llama palinsesto, sería la programación televisiva que se hacía en las redes de la RAI italiana, la red televisiva del Estado italiano, que tiene 3 canales. Y no solo, Mario Lodi empieza en la Casa delle Arti del Gioco, que era la asociación que había fundado con los dineros que habían llegado por el Premio Internacional de la Lego, empieza a construir un proyecto para enseñarle a los niños a hacer televisión. Es decir, que enseñándole a hacer la televisión, le enseña en el mismo tiempo a interpretar la televisión, a tener una perspectiva crítica sobre la televisión. Así que yo estoy convencido que como Mario Lodi ha hecho en los años 90 este trabajo sobre la televisión, viéndola desde la perspectiva crítica, nosotros también hoy no podemos permitirnos de retrasarnos, no podemos permitirnos de
de no participar en la modernidad. Tenemos que hacerlo desde nuestra perspectiva y tenemos que también enseñarle a los niños a hacerlo de una forma crítica. Porque yo creo que la forma crítica que los niños seguirán, la actitud crítica que seguirán manifestando en los próximos años será la que nos salvará desde, ¿cómo puedo decir?, escenarios apocalípticos que todos conocemos, que son más de las películas distópicas que no de la realidad. Bueno, a ver, con esta mirada un poco más esperanzadora, que es con la que empezamos, porque estamos cerrando el encuentro, empezar a cerrar, tal vez a Ani y Nicolás, si quieren hacer un cierre, un saludo, estamos haciendo un poquito más de tiempo. La verdad que, insisto, un poquito esperanzador, o convocando al continuar, está muy bueno pasar una cosa más baja, también un poco más arriba, ¿no? Adelante. Ani, Nicolás. Sí, yo quiero cerrar con varias cosas. Primero, con un profundo agradecimiento a Yuri, por su tiempo, por su generosidad y sobre todo por la cantidad de ideas con las que nos deja pensando. Quiero saludar a los presentes, a los que participaron, a los que escucharon, a los que mandaron aplausos o señas a través de la pantalla, y quiero cerrar con una celebración en línea con lo que planteaba recién Pablo, y la celebración tiene que ver con la convocatoria. Convocar tiene que ver con llamar a lo junto, con llamar a todos, con llamar a reunirse, y me parece que lo que debemos celebrar es que estas 4 organizaciones se hayan sentido interpeladas por lo junto, por lo que reúne, por lo todos, por lo común, y hayamos podido iniciar lo que espero sea una sucesiva serie de nuevas y otras actividades. Y por otro lado, por la condición propia de estas instituciones convocantes y por la condición de los participantes, nos quedan tareas. Nos quedan tareas en la enseñanza, nos quedan tareas en la investigación y nos quedan tareas en la militancia. Son las 3 cosas a las cuales nos hemos sentido interpelados, pero además porque provenimos de instituciones que son herederas de estas tradiciones, de distinto modo. La Biblioteca Vigil, la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, el Grupo Autoritarismo y Educación, el CEDOP del ICUF, somos herederos de tradiciones políticas y pedagógicas que no solamente nos ponen en la línea de lo que debemos hacer, sino que nos obligan a rescatar legados. Así que desde la condición de herederos, pero también de hacedores, agradecer a todas, a todos y sobre todo seguir comprometidos al futuro. Nico, no sé si vos querés decir algo más. También una palabra de agradecimiento para el compañero Yuri Meda, una excelentísima conferencia, en varias conversaciones, como sabemos que vamos teniendo todos en paralelo en este tipo de intervenciones, las palabras, las reflexiones, los estímulos que generó tu intervención han sido muchos, creo también necesarios. Estamos viviendo en América Latina en particular un momento muy, muy crepuscular en relación a la democracia, está de más decirlo. Las elecciones en Chile del fin de semana pasado, por aquí había también compañeros, compañeras de Chile, nos lo confirman. Al mismo tiempo también vivimos hoy en Brasil un episodio que celebramos en el sentido en el que no es que celebremos que alguien vaya preso, sino que celebramos que se defienda la democracia hasta sus últimas consecuencias. Entonces quizás es un movimiento también, como dice García Linera, ¿no?, de un oleaje que va y que viene. Pero bueno, en ese ir y venir nos toca a nosotros, a nosotras, atravesar estos tiempos, esta época. Creo que celebramos mucho la presencia de Santino, por muchos santinos más que se movilicen desde su juventud también y se sensibilicen en relación a estos temas. Y por supuesto, bueno, como decimos siempre con Gabriela Lamelas, La Salle es un espacio que, digamos, fue pensado desde hace 30 años para trabajar en clave histórica los procesos educativos, pero eso también implica pensar la escena contemporánea, ¿no?, la pedagogía desde la perspectiva
contemporánea y qué puede aportarle la reflexión histórica a todo ello. Así que siempre disponibles, a disposición para continuar organizando actividades como la que disfrutamos hoy. También decirlo, en un sábado a la mañana, ya no tan la mañana, estamos cerca ya de la hora del almuerzo, con casi 70 personas conectadas. Me parece que es muy, también, muy importante. Así que eso, muchas gracias por incorporarnos a esta actividad. Y la charla va a quedar colgada en donde nos indiquen las instituciones coorganizadoras, quedó grabada. En cuanto tenga el link, se los comparto, cómo no. Fenómeno. Bueno, gente, que el futuro sea promisorio. De paso, nos vamos saludando. Nos despediendo, cantando Bella Ciao. Cada uno en su casa puede cantar Bella Ciao tranquilo y escucharlo y demás, como música de despedida, mientras pasan los créditos, ¿sí? Y la verdad que un gusto habernos encontrado. Yuri, realmente maravilloso tú. Maravilloso, muchas gracias y seguimos. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias.